Hoy te quiero hablar de una de las claves para tener mejores resultados en la venta y además te advierto de que esta clave te va a servir también para cualquier reacción, conversación o problema que tengas con cualquier persona en cualquier ámbito de la vida. Se trata de cómo hacer para no llevar la contraria. O no solo cómo hay que hacer, sino que en realidad ya sabes que nunca hay que llevar la contraria, sobre todo a un cliente. Pero es más, te diría que incluso una discusión o una conversación tensa con una persona, llevar la contraria no te va a ayudar. Y de cómo hacerlo y qué tienes que tener en cuenta, te hablo justo hoy en este episodio del podcast de las ventas. ¿Estás preparado? Vamos allá. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, vida, desarrollo personal, profesional y un montón de temas que nos ayuden a ser mejor personas y mejor profesionales, porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Es más, hasta que no somos mejores personas, probablemente no seamos mejores profesionales. Y vamos allá con la materia, vamos allá con la chicha del día. Me gustaría contarte por qué es tan importante no llevar la contraria, o si lo prefieres, lo resumimos en no discutir. Pero como parece que no discutir es que estamos en mitad de una discusión a gritos, vamos a hablar de la parte de no llevar la contraria. No llevar la contraria, y sobre todo a un cliente cuando surge una situación tensa o difícil, no solo es que sea clave, vital y fundamental, sino que si no lo haces, probablemente ese cliente no te vuelva a comprar o si estás en mitad de una negociación, no te compre lo que estás vendiendo en ese mismo momento. ¿Qué tenemos que hacer o cómo tenemos que actuar para evitar llevar la contraria? Lo primero de todo, cuando estamos ante una situación tensa, y hoy es uno de estos episodios en los que te voy a mezclar la parte de técnica de ventas con la parte de más de desarrollo personal, si quieres un poco más hierbas, lo más importante que tenemos que hacer al principio de todo, en cuanto surge esta situación, ¿sabes cuál es? Seguro que lo sabes porque me has escuchado un montón de veces cuando hemos estado hablando de tratamiento de objeciones o de cualquier otra materia en la que surge algún conflicto. Lo primero que tenemos que hacer es aceptar. ¿Por qué es tan importante aceptar? Y atención, no estoy diciendo que con aceptar le estés dando la razón, que ya sabemos que el cliente no siempre tiene la razón. Queridos clientes, si escucháis este podcast, lo siento, no tenéis siempre la razón, igual que no la tenemos nunca ninguno, porque no siempre todo el mundo está el 100% de las veces en la posición correcta. Lo primero que tenemos que hacer cuando aceptamos, o lo que hacemos cuando aceptamos, generamos un doble efecto. Por un lado, conseguimos que esa barrera, ese muro que se puede empezar a construir en el momento en el que surge un conflicto o un punto de tensión por parte del cliente, en el momento en que nosotros, como vendedores, en el momento en el que tú, como vendedor, o en el ámbito que sea, aceptes lo que te está diciendo, su muro o deja de crecer o baja un poco, pero no va a seguir levantándose ese muro. Pero ya no solo es que tu cliente no levante el muro, es que tú tampoco vas a levantar un muro, porque cuando nosotros recibimos algo que no nos gusta escuchar, automáticamente vamos a tener la tentación de poner una barrera. A veces esa barrera es un mecanismo de defensa. Por eso también es muy importante, y lo voy a unir a continuación de lo de aceptar, ser conscientes de lo que estamos pensando nosotros en ese momento en el que estamos recibiendo esa información con la que no estamos de acuerdo o que supone algún conflicto. Cuando nosotros recibimos esa información que supone un conflicto y sabes, es el tradicional, ay Dios mío, ahí viene, cuando sabes que te viene ahí, si tú aceptas y le dices a la persona, entiendo tu situación, entiendo tu problema, que de verdad además tienes que hacerlo de manera sincera, porque si no se detecta a la legua, en el momento en el que tú haces eso, el muro del cliente deja de crecer o baja un poco y el muro que tú puedes empezar a construir porque automáticamente lo levantas como mecanismo de defensa, o lo dejas levantar o lo te pasa mismo que al cliente, baja un poco. Y esta aceptación es la que hace que estemos en un clima de ten con ten, en que consigamos tener, por lo menos que no se nos vaya de la mano esa circunstancia que podría ser tensa. Con la aceptación trabajamos varios grados ese nivel de conversación para que la conversación después, lo que vayamos a hacer, sea mucho más fluido. Lo segundo, una vez que aceptamos, es prestarnos atención a nosotros mismos. Quiero que te prestes atención a lo que está pasando por tu cabecita, a lo que está pasando por esta lavadora que tenemos encima de la cabeza, por el cerebro, toda esa mente que está pensando, esto es el ego puro y duro, que está como mecanismo de defensa. Recuerda que el ego está ahí para que tú sobrevivas y como ve una situación tensa, automáticamente dispara todos los indicadores y se pone en modo mecanismo de defensa y empiezas a pensar. Y empiezas a pensar cualquier cosa. Pues no tiene razón, pues esto no puede ser así, no sé por qué me dice esto. Y en el momento en el que estamos con ese pensamiento, con esa lavadora dándole vueltas, está ya casi centrifugando a 1200 revoluciones, en ese momento hemos hecho algo horroroso.
que es empezar a prestarnos atención a nosotros y dejar de prestársela al cliente. Así que lo primero después de aceptar es ni más ni menos que controlar lo que estás pensando. Me has escuchado decir muchas veces que lo que uno cree lo acaba creando, y las palabras en realidad son mucho más importantes de lo que nosotros pensamos. Voy a hacer un episodio específico sobre un libro que me acabo de releer. Bueno, en realidad lo leí y lo acabo de escuchar otra vez en audiolibros. Ahora escucho muchísimo audiolibros, sobre todo cuando voy al gimnasio, porque aprovecho mientras estoy allí para seguir formándome, que se llama Los Cuatro Acuerdos, pero te voy a hacer un episodio específico porque eso yo creo que te puede cambiar, si los llevas a la práctica, la manera en la que vas a relacionarte con todo el mundo y sobre todo contigo mismo. Y lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de esa parte de pensamiento, porque nosotros, cuando, a ver, las palabras no son vacías, no son en vano. Cualquier palabra, cualquier cosa que digamos, cualquier cosa que pensemos, lo que pensamos encima, si encima lo pensamos, lo decimos, lo acabamos haciendo poco a poco a lo largo del tiempo en realidad, o a lo largo del tiempo en ese momento. A veces simplemente con una frase te marca de por vida. Por eso es tan importante controlar las palabras y controlar lo que pensamos, porque primero pensamos y después hablamos. Aunque a veces piensas que hablas antes de pensar, en realidad te digo que no. Primero piensas y después sueltas por la boca. Y en el momento en el que por tu boca sale alguna palabra que ha estado en tu cabeza en ese momento de tensión, la barrera que vas a crear entre tu cliente y tú, o entre la persona con la que tengas una discusión y tú, va a ser tremendamente grande. Así que procura, por favor, estar atento a qué estás pensando en ese momento. Dile al ego que se vaya a dar un paseíto, que tienes que gestionar tú unas cosas, y dedícate a prestarle el máximo de atención a la persona que tienes delante. ¿Y cómo se consigue prestar el máximo de atención a la persona que tienes delante? Pues haciendo preguntas, porque aquí viene otra de las claves. Primero hemos dicho que aceptar, la segunda hemos estado diciendo que es estar pendiente de qué estamos pensando, y la tercera es, por favor, por favor, por favor, no presupongas, no des nada por hecho, no asumas que tu cliente cree, piensa, siente algo diferente a lo que te haya dicho, porque eso es parte de, es como la segunda derivada de la lavadora mental, ¿no? Primero empezamos con la lavadora mental pensando en nosotros mismos, Dios mío, ¿qué me está diciendo? Esto no me gusta, tal, y lo siguiente es, claro, me va a venir con esto, me va a venir con esto otro, me va a venir con lo de más allá. Cuando hacemos eso y presuponemos, estamos levantando un bloque inmenso, y no solo que levantes un bloque inmenso, sino que te vas a perder la información necesaria para salir airoso de esa situación. Así que, ¿qué tienes que hacer? Hacer preguntas. ¿Cuántas veces me has escuchado decir que la clave de la venta son las preguntas? Yo te diría que la clave de cualquier relación entre las personas tiene que ser escuchar, y preguntar y escuchar. Y cuando preguntes, vuelve a hacer otra vez lo mismo. No presuponga la respuesta. Escucha activa y atentamente lo que te tiene que contar, porque eso te va a permitir conocer todos los detalles. Estate súper atento a toda su expresión, no solo a las palabras que diga, sino a cómo se está moviendo, cómo gesticula, para que te dé más pistas sobre por dónde va el problema que tiene ese cliente, por dónde va esa situación tensa, y te ayude a resolverlo. Con esto, al preguntar, estamos demostrando una cosa muy importante, que el cliente lo va a percibir y vamos a conseguir que ese vínculo que habíamos logrado hace poco, antes de que surgiera esta situación, que era el vínculo de la confianza, se nos rompa. Porque en el momento en el que conseguimos que hacer preguntas, el cliente se va a dar cuenta de que tienes algo muy importante, que es interés. Interés por solucionar su problema. Interés por llegar a un punto de acuerdo, porque a lo mejor no puedes solucionar el problema, pero podemos buscar un punto intermedio en el que ganen ambas partes. Eso ya sabes que en cualquier relación comercial, personal, familiar, da igual, siempre tiene que haber un punto en el que ganen ambas personas. Porque si no ganan las dos personas, desde luego eso no es un acuerdo, sino más bien es un desacuerdo. Así que cuando hacemos preguntas y estamos muy atentos a lo que nos está diciendo, la persona que tienes delante, tu cliente en el caso de las ventas, se va a dar cuenta de que le estás prestando atención, se va a dar cuenta de que tienes interés por buscar un acuerdo, y automáticamente va a volver a bajar otra vez un par de líneas en ese muro de ladrillos que estaba construyendo. Una vez que estamos recibiendo toda esta información, puede ser que tu cliente, a pesar de que está viendo que tú estás poniendo de tu parte para solucionar los problemas, pues tenga un mal tono, te diga algo que te moleste, o directamente cualquier palabra que diga, aunque no aplique con un mal tono ni tenga una segunda intención, notes que te está afectando. ¿Y esto es por qué es? Y aquí vamos con la cuarta clave. Porque nos tendemos todos, y levanto la mano, yo también la primera, que
me lo estoy trabajando duramente, tendemos todos a tomarnos las cosas como algo personal. Y no es personal. Recuerda que tú no eres esa persona, tú quieres ayudar a esa persona, porque al fin y al cabo el objetivo de la venta es ayudar, tú quieres ayudar a esa persona, pero no eres esa persona. No tienes ni su historia, ni su experiencia, ni sus creencias, ni sus bloqueos, ni sus miedos, ni nada de lo que le hace y le configura como persona que tiene delante, porque si las tuvieras serías casi igual a esa persona y no hay afortunadamente dos personas idénticas, sino que cada uno somos diferentes y bendita diversidad. Bien, cuando nos lo tomamos como algo personal, volvemos a activar y levantar ese muro, porque nos ponemos en modo defensa. Y ante una circunstancia en la que requiere que pongas todo de tu parte para llegar a un acuerdo, el modo defensa no es asumible. Y ya no solo es que no sea asumible el modo defensa, es que no te va a aportar absolutamente nada. Porque el modo defensa es porque has vuelto a dejar otra vez a nuestro amigo el ego que se dé un paseíto por aquí para que te vuelva a poner otra vez a la defensiva. Tú tienes que entender a tu cliente, porque esto probablemente me estás escuchando y me estarás diciendo, pero Marta, esto con lo de ponerme en sus zapatos, me estás diciendo que, no, te estoy diciendo que tienes que entender su problema, eso es ponerse en sus zapatos, pero tú no eres esa persona. Tú te puedes poner en sus zapatos, pero puedes no tener ni no sentir las mismas cosas que tiene esa persona con esos zapatos, porque tiene un background diferente, porque tiene una experiencia negativa respecto a esos zapatos que tú no has tenido y para ti no supone un problema. Por lo tanto, no es personal, sí que tienes que entenderlo, pero no es algo personal hacia ti. Y tú no tienes que tomarte cualquier, o sea, de verdad no deberías tomarte ningún comentario como algo personal. Y aquí me voy a poner un pelín más hierbas. Verás, cuando entramos en el modo de tomárnoslo como algo personal, es porque ahí entra en juego la ley del espejo. ¿Qué es la ley del espejo? La ley del espejo, y te lo cuento muy resumidamente, significa que cuando tú ves a alguna persona que tienes delante que no te gusta, tú en mayor o menor medida, por exceso, por defecto o en un punto medio, lo tienes exactamente igual. Y como lo tienes exactamente igual, y probablemente por eso sale la frase de se ve más la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, al final, cuando nosotros tendemos a ver eso que no nos gusta, nos ponemos directamente a la defensiva. Y lo único que tienes que darte cuenta en este caso, si quieres de verdad mejorar como persona y ayudar a tener mejor relación con los demás, es darte cuenta que es eso que te está molestando, porque lo que tendrás que hacer es trabajarlo para que te moleste menos. Porque en realidad, a ver, no hace daño el que quiere, hace daño el que puede, pero no porque tenga la capacidad de un martillo y te dé, sino porque tú le estás dando espacio para que te haga daño. Si tú no das espacio para que te haga daño, no te va a afectar. Pero la ley del espejo también tiene su vertiente positiva. Y es que cuando tú ves algo en otra persona que te gusta mucho, que admiras mucho, eso también lo tienes tú. Y eso es algo que tendrías que potenciar. Así que tú fíjate la belleza de la ley del espejo. Por lo tanto, cuando ves algo en el cliente, y retomo la conversación, cuando ves algo en el cliente que te está molestando, apúntatelo para más tarde averiguar qué es lo que te ha molestado, vuelve a sentir esa experiencia para saber por qué te ha molestado y qué tienes que trabajar. Y recuerda que no es nada personal, simplemente es un punto de mejora que tienes que trabajar. Bien, y si esa persona se nos pone, aunque yo ya la he aceptado, le he escuchado, le he hecho preguntas, si esa persona se nos sigue poniendo en un tono un poco más alto, más a la defensiva, ¿qué tienes que hacer, no? ¿Qué haces tú cuando la persona que tienes delante está más a la defensiva o está utilizando un tono de voz un poquito, no te voy a decir mal educado, pero quizás no el adecuado para una conversación normal? Bien, pues aquí entran otra vez en juego las neuronas espejo. ¿Y cómo funcionan las neuronas espejo? Si tú te dejas llevar por esta persona, si esa persona está hablando en un tono de voz 5 y tú coges, si estabas en el 3 y subes al 5, lo que has hecho es, por neuronas espejo, acompañar el movimiento de la otra persona. Pero esto lo podemos jugar a la inversa. Cuando una persona, de hecho, no es que puedas, es que debes hacerlo, jugar a la inversa. Cuando una persona está en un nivel 5, si tú te mantienes en el 3, o a veces si quieres para forzarlo un poco más, lo bajas al 2, de manera que esa persona ve que tú has rebajado el tono, que tú estás tranquilo. Y esto lo tienes que hacer con toda la expresión corporal. Recuerda que prácticamente el 90%, 95% de la expresión del mensaje, lo que se transmite, es no verbal. Por lo tanto, cuando estás en el one-to-one, en el cara a cara con una persona, o cuando estás a través de una videoconferencia, me da igual, toda tu actitud tiene que transmitir pues, esa tranquilidad y que estás en un punto de buscar el encuentro y el acuerdo. Por lo tanto,
controla mucho tus expresiones porque esas van por libre y son las más difíciles de controlar. Es muy difícil que cuando alguien te dice algo que realmente te molesta, no acabes levantando una ceja o poniendo mala cara. Si solo levantas una ceja, has conseguido más o menos controlar la expresión corporal. Pero hay veces que ni siquiera es tan fuerte quizás lo que te está diciendo otra persona que todo tu cuerpo se tensa, ¿no? Automáticamente es como que encoges los hombros y te pones un poco más nervioso. Vigila toda esa parte de expresión corporal para que esa persona, por neuronas espejo, acompañe tu movimiento. Entonces, si él estaba en el 5 y tú estabas en el 3, bajas al 2, esa persona probablemente acabe bajando al 3 o al 2. Y desde ese punto, el muro, fíjate que ya se ha bajado bastante, desde ese punto ya puedes llegar a hablar de uno a uno y en el mismo nivel. Si no eres capaz de rebajar el tono, no vas a conseguir solucionar los problemas, no vas a conseguir no llevarle la contraria, porque al final llegará un momento en que tu ego se instale directamente encima de ti y te diga, pues ¿sabes qué? Que esto, tío, me está amenazando y yo al final lo que me está amenazando no es que te esté amenazando, volvemos otra vez al ejemplo del martillo, no es que te esté amenazando para tu supervivencia, pero tu ego lo piensa así y por lo tanto lo que va a hacer es ponerse en modo defensa y boom. Entonces, si resulta que él estaba en el 5 de nivel de crispación, tú subes al 6 y ahí ya, a partir de ahí, eso es una escalada sin retorno, por lo tanto es mucho mejor desde el primer momento quedarse siempre un par de niveles por debajo de lo que está tu cliente. Y esto, créeme, que requiere mucha presencia, mucho estar ahí y mucha concentración, porque el instinto natural de supervivencia lo que te dice es que tienes que luchar y no estamos de verdad en esos momentos de lucha, estamos hablando, somos personas civilizadas y no hay que llegar a ese punto en el que tengamos que montar, como se suele decir, un sin Dios para que esa persona pues al final acabe saliendo por la puerta enfadada, si te compró no te volverá a comprar, hablará mal de ti y además, desde luego, si no te ha comprado, no te va a comprar eso que tienes ahora, ni probablemente nunca, porque ya sabes que una mala impresión es muy, muy, muy difícil de anular. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta también? Que verás que cuando nosotros somos capaces de estar atentos, de tener la conversación adecuada, de aceptar, de estar pendientes de nuestra conversación, de hacer preguntas, de no presuponer, de entender que no es nada personal y de llegar a un punto en el que, de verdad, imagínate que tu cliente te está diciendo algo en el que de verdad no tiene la razón, que esto pasa. Si no tiene la razón porque ha entendido algo mal de lo que le hemos contado, es que estuvimos en modo automático cuando estábamos haciendo la conversación de ventas y no prestamos atención ni verificamos que lo que estábamos diciendo es lo que tenía que entender el cliente. Por eso es tan importante siempre estar validando continuamente con tu cliente que te entiende, porque si no vas a llegar al punto en el que se acaba generando un conflicto. Bien, hemos conseguido entender que tiene un problema y a lo mejor ese problema no tiene solución. No tiene solución de alguna manera, pero si tú has conseguido rebajar el tono, entenderlo, que tu cliente de verdad sepa que está siendo escuchado, es más probable que llegues a un punto, un término medio, porque no significa que lo fácil que sería aquí darle la razón, se va, ¿no? Enemigo que va, que huye, puente de plata, se va, da igual, pierdo, no me importa, pero que se vaya y que no tengo ganas de discutir, no tengo ganas de llevarle la contraria y por no hacerlo directamente lo que estoy haciendo es soltar, ¿no? Y que se vayan. No se trata de eso, no se trata de evitar el conflicto, porque cuando evitas, entiéndeme el concepto de evitar el conflicto, los conflictos va a haber, me refiero a no enfrentarte al problema que tienes delante. Evitar el conflicto en la medida de lo posible, siempre tenemos que intentar llegar a un punto de acuerdo. Me refiero con evitar el conflicto a no enfrentar el problema que se te ha puesto por delante y que ha provocado que tú tengas que pensar en si tienes que llevarle la contraria a tu cliente o no. Cuando al final estamos en ese punto en el que lo entendemos y tu cliente eres capaz de transmitir desde un punto intermedio, con un tono de voz adecuado, con un nivel de tensión relajado, te va a permitir sacar todos estos argumentos para hacerle entender, sin decirle estás equivocado, para hacerle entender y que tu cliente saque sus propias conclusiones de que lo que te está diciendo pues no tiene la razón. Y de verdad que esto pasa, que son capaces de reconocer que se han equivocado. Son capaces de decir, pues es un error mío, no pasa nada. Pero ¿cuándo son capaces? Cuando de verdad se sienten que están en un entorno en el que son comprendidos, son entendidos, son ayudados y por lo tanto además no va a haber como ningún tipo de menoscabo a la relación futura ni vas a hablar mal de ese cliente porque no se haya enterado de algo en concreto. A ver,
Todos tenemos nuestros problemas, todos nos podemos equivocar y no pasa absolutamente nada. Pero cuando conseguimos desde ese punto de nivel de conversación bajo, en el que podemos transmitir nuestras ideas y podemos expresar con las palabras adecuadas, recuerda que lo que decimos es muy importante, tienes que utilizar las palabras y el tono adecuado para que tu cliente entienda que eso no puede ser. Sin decirle esto no puede ser. Tienes que conseguir decirle, hacerle entender que eso no puede ser. Pero no lo podemos conseguir si hemos sido... no lo podemos conseguir cuando al cliente le hemos generado más tensión de la que venía de serie. Por lo tanto, ¿se puede llegar a un acuerdo? Sí. ¿Se puede conseguir salir de cualquier conflicto teniendo una buena relación? Sí. Y si además lo consigues, vas a tener un cliente que te va a ser fiel, vas a tener un cliente que te va a recomendar y vas a generar una relación de confianza en el largo plazo. Y al fin y al cabo ya sabes que la venta se trata sobre todo de generar relaciones de confianza en el largo plazo. Así que no me quería extender más en este episodio. Por favor, recuerda cuáles son los pasos, aceptar, estar pendiente de lo que está pasando en tu cabeza, hacer preguntas para verificar, pensar que no hay nada personal y utilizar el tono de voz y las palabras adecuadas para que tu cliente se sienta confortable y no se sienta que se le haya llevado la contraria y por lo tanto busques un punto de acuerdo. Y todo esto que te he contado en el ámbito de la venta lo podemos extrapolar a cualquier conversación tensa que tengas con cualquier persona en cualquier ámbito de tu vida, porque es el mismo sistema. Somos personas, afortunadamente, y no máquinas, y por lo tanto la manera en la que tratamos a los demás tiene que ser muy parecida. No es lo mismo, evidentemente, hay más implicación emocional cuando es alguien con el que tienes algún tipo de relación de amistad, familiar, pareja, lo que sea. Está claro que hay más relación, más carga emocional, pero a pesar de que haya más carga emocional, recuerda que el sistema es el mismo. Si quieres llegar a un punto de encuentro, si quieres que eso se salga de la situación de manera satisfactoria, lo que tienes que hacer es pues los pasos que te he contado en este episodio. Y sí, hay veces que te va a pasar que en el ámbito personal se tiende uno más a sentir más agredido en la parte personal y es la que tienes que hacer mucho más esfuerzo para tomártelo de manera más filosófica y darte cuenta de que verdad no es algo personal hacia ti, sino que es un problema de la otra persona, probablemente, en la manera en la que te lo está contando y que lo único que tienes que hacer es entender a esa persona, buscar el punto de encuentro y ya verás cómo las relaciones con el tiempo van a ir mucho mejor. No me quería extender mucho más. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.